Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema acerca del cual le voy a comentar esta vez tiene mucho que ver con su situación personal, con las posibilidades de empleo, con las posibilidades de crear fuentes de empleo permanente en este país a mediano y largo plazo. En un principio quizá usted no esté muy de acuerdo conmigo, pero espero que al final de mi comentario usted se convenza de la justeza de lo que le voy a decir. Mire usted, ha sido un tema recurrente en las últimas quizá 3 semanas, quizá 4, porque esto fue planteado en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, de un pacto fiscal o acuerdo fiscal, bien a bien no se ha definido el nombre que tomará este compromiso, donde el gobierno federal dijo, al menos así lo señaló el secretario de Hacienda, que daría seguridad a los empresarios en materia fiscal. Posteriormente se aclaró debidamente que no tenía por objeto este acuerdo o este pacto fiscal en modificar lo aprobado por el Congreso de la Unión en materia impositiva hace escasamente 2 meses. Sin embargo, los empresarios han estado insistiendo en la necesidad de que se modifiquen algunos elementos de aquello que fue aprobado, como dije, por el Congreso. Pero vayamos a la parte a la cual en una y en otra ocasión se ha comprometido la Secretaría de Hacienda, a dar certidumbre y para lograr este objetivo, el cual además es muy importante para un país que busca atraer inversión. Para dar certidumbre nos han dicho que lo aprobado por el Congreso en materia fiscal va a durar 3 años, o va a durar al menos 3 años. Yo quiero hacerle algunos comentarios en torno a este plazo y la visión que tienen los empresarios, no de ahorita, sino desde hace muchos años, frente a las políticas públicas de aquellos países que están tratando de llevar a su territorio inversión extranjera directa. Imagine usted una autopista de 3 carriles por cuerpo, es decir, una autopista de 6 carriles que va a unir 2 ciudades en este país, que tendrá varios puentes, cuya inversión supere, no sé, los 15, 20 mil millones de pesos. ¿En qué tiempo cree usted que se recupera la inversión de una autopista como la que le describo? ¿Le parece a usted bien 15, 20 o 25 años? Ahora le voy a poner otro ejemplo. Una planta generadora de energía eléctrica, una planta termoeléctrica de estas de paquete, de compactas, de doble ciclo, que usan gas natural, etcétera. ¿Cuánto cree usted que sea el tiempo que tarda la empresa que hace la inversión, 300, 400, 500 millones de dólares, para recuperar esa inversión? Seguimos con un puente como el puente en la carretera en el río Baluarte, este que ha sido tan elogiado. ¿En cuántos años cree usted que se recupera la inversión? ¿20, 25 o jamás? De tal manera que el gobierno tendría que poner a fondo perdido una parte importante de lo que costaría ese puente. Y así le podría seguir dando a usted obras de infraestructura que no quiero dejar pasar, una muy importante, la ampliación, por ejemplo, del puerto Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán, una nueva terminal para recibir contenedores. ¿Cuánto cree usted que tardaría la empresa que haga la inversión en recuperarla? Y así. Pensemos en un edificio para una entidad pública, pensemos en algún edificio de una nueva universidad, un centro de investigación, etcétera, etcétera. Y va a encontrar usted algo muy interesante en todas estas obras de infraestructura que le he detallado e incluso en muchas más. Y el horizonte para recuperar esa inversión es cuando menos 15 o 20 años.
Ahora vayamos a inversiones de otro tipo. Inversiones, por ejemplo, una planta para producir automóviles. En el estado de Puebla, una compañía alemana, Audi, está planteando, incluso ya está en proceso de construcción, una planta. Volkswagen, que también está en el estado de Puebla, está ampliando su planta. En Guanajuato, Mazda tiene también una inversión que pronto entrará, o creo que ya está produciendo automóviles. ¿Cuántos años cree usted que tarda esa inversión en ser recuperada? O, se la pongo a usted de otra manera, ¿qué horizonte piensa usted que toma en cuenta las matrices de estas compañías cuando deciden una inversión? 10, 15, 20 años. Bombardier, la compañía canadiense que se dedica a la fabricación de aviones, de jets ejecutivos, tiene una fuerte inversión y hay un grupo importante de proveedores a su alrededor en el estado de Querétaro. ¿Cuánto piensa usted que les tomará a esa empresa recuperar, con la utilidad correspondiente, legítima por lo demás, de inversiones de cientos de millones de dólares? ¿15 años? ¿20 años? Es decir, no solo en obras de infraestructura, sino en grandes inversiones privadas para producir aviones o fuselaje o parte del fuselaje o producir vehículos o ensamblar partes de los vehículos para que el terminado se dé en alguna planta en Estados Unidos, etcétera. También el horizonte es 15 o 20 años. Pero la Secretaría de Hacienda nos dice que durante 3 años no van a cambiar las reglas fiscales aprobadas por el Congreso. Si usted fuera un inversionista que estuviera analizando sitios potenciales para construir una planta de estas características que le mencioné, o le están ofreciendo la posibilidad de invertir 2.000, 3.000 millones de dólares en un puerto de altura para manejar contenedores, ¿qué horizonte pensaría usted que sería el conveniente en lo que se refiere a mantener políticas públicas en el aspecto fiscal? Lo mismo, 15 o 20 años. Pero repito, nos dicen que durante 3 años no van a cambiar lo que aprobó el Congreso. Si usted fuere inversionista diría, me voy a otro país. ¿Por qué? Porque 3 años en inversiones de estas características es un instante. Difícilmente encontrará usted hoy en el mundo un inversionista serio que esté dispuesto también seriamente a tomar riesgo en un país, en una economía emergente como es la nuestra, y que le digan que nomás 3 años van a estar las reglas fiscales vigentes. No sabemos qué va a pasar después del 2016, es decir, a partir del 2017. Yo creo que aquí estamos cometiendo un gravísimo error. Lo primero que debemos determinar es por qué el gobierno federal habla de 3 años nada más. Y la razón de esto es muy simple también. Porque la reforma fiscal que aprobamos no es la que este país requiere. Y no lo es, no solo porque no es un instrumento que sirve para estimular a los agentes económicos privados, para atraer inversión extranjera directa, sino que incluso, además de no hacer esto que señalé, impide muchas veces la inversión, castiga al contribuyente. En esas condiciones, si usted está en Londres, en Berlín, en Frankfurt, en alguna ciudad de Canadá, Vancouver o Ottawa, o en Nueva York, o en algún otro centro financiero internacional, y le dicen, en México, ¿cómo está México? ¿Tiene un potencial interesante? Sí, nomás que hay un problema. Sus políticas fiscales actuales solamente están garantizadas para los próximos 3 años. No, pues vámonos a otro. A ver, dígame usted otro país. ¿Y por qué, repito la pregunta, 3 años nada más? Porque no nos hemos decidido a hacer la verdadera reforma fiscal que este país requiere. En estos momentos la lucha por la inversión extranjera en el mundo es feroz, no admite tregua alguna. Todo el mundo trata de llevarse a su territorio la mayor cantidad de miles de millones de dólares que puede.
Y lo hace, aparte de tener recursos naturales, un recurso humano calificado, lo hace también con políticas públicas ciertas, que permanecen en el tiempo. Y para que eso se dé, usted tiene que tener políticas tributarias muy sencillas. Primero, descansar o tener el peso fundamental en aquellos impuestos al consumo. Reducir los impuestos al trabajo o sobre la renta de tal manera que haya una mayor eficiencia en la recaudación, y se ha probado hasta la saciedad que eso se logra con los impuestos al consumo. Pero aquí en México le tenemos un pánico a universalizar el IVA. Decimos, es que va a dañar a los más pobres. Ese no es el problema con el IVA. El problema es que favorece a los que tienen más recursos. Vea usted, simplemente el regresivo subsidio a las gasolinas automotrices, el año pasado fueron alrededor de 80 y tantos mil millones de pesos de subsidio, pero el 2012 fueron 220 y tantos mil millones de pesos. Es decir, no nos atrevemos por corrección política, porque buscamos votos, porque queremos quedar bien con los partidos políticos que han hecho de no universalizar el IVA un fantasma que ellos crearon y se asustan con ese fantasma que inventaron. Repito pues, no hay en estos momentos en el mundo un inversionista serio que haga inversiones serias a largo plazo, que esté satisfecho con que le digan que durante 3 años no van a cambiar las actuales políticas tributarias. Es más, dudo que haya en México un inversionista serio que esté dispuesto a tomar riesgos a mediano y largo plazo en el país con una permanencia cierta de 3 años en las actuales políticas tributarias. Porque además, con ese torrente de subsidios y dádivas que estamos planteando, los recursos que hoy son escasos, mañana van a ser más escasos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a endeudarnos más? ¿O vamos a cambiar las reglas fiscales de tal manera que ni siquiera duren los 3 años? Ese es un gran problema. Si queremos obtener inversión extranjera directa en los volúmenes que requiere el país, necesitamos reconsiderar a la brevedad posible muchos de los desaciertos que están aprobados por el Congreso y que forman parte de la reforma fiscal que se aprobó el año pasado. Espérese usted unas cuantas semanas o unos cuantos meses y verá que esto que le estoy diciendo aquí va a ser una exigencia y tendremos que modificar en el sentido y dirección correcta nuestro esquema tributario actual. Ya lo verá usted. Muchas gracias por su atención aquí a Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero a usted el día de mañana aquí en Excelsior TV, como le dije. Buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.